maisha ba de Cuba. A esa carta realmente tema ubiquamente y que toma maisha o pe por el cae. Está hoy que día pone Bogotá ya ni se va a nivel culpable. Hoy empieza y que tú eres ya por yo que te y yo esa hace a ver ya se ve la modalidad presencial y se lo aquí. A mí se estaba ego a una Bogotá ponemos en trabajo y no que ella no tipe a pesar de a esa casa de mi mamá porque te viajó a más en la EPA y ya ocurrió mía que va a jamás a mí me prenda que Pepe hoy que océano y que con la mesa ha venido ni por ya a un buen amigo y va eco a llevar pero nada esto vamos a hacer en una parte así muy sintética, de manera que tengan solamente la referencia de unas herramientas que hoy en día se volvieron muy comunes. Para ver con el encuadre, que nosotros tuvimos una experiencia, y sobre todo por el tema de la parte terminológica, lleva mi Kuru, a Isetepa, mi venimos en Dalcuri, a Isetepa, que Andrea Pizarro de Kuru a venir. Una recomendación que siempre le hacemos a los que se dedican al tema de la traducción es tener un banco terminológico. Hoy detalle en Catuán de hoy de la po. Ya mamá, vean diga que ella de Catuán ya po que se habla de Bolu. Hay palabras que a lo largo de la historia entraron de una manera increíble, hay veces de una manera impensada también. Nosotros tuvimos un gran amigo, Sabino Jiménez Ortega, tengo un poco de radio. Como que como que Araújo, a mí bajado yo se ve Araújo, a ver una pendúa Sabino Jiménez Araújo de eso. Bueno, es una forma de introducir una palabra de las tres que se utilizaban para nombrar, en este caso lo que conocemos como sistema horario. Y así se fueron dando. Desde hoy habla de Tania, el café de Burún y Polio de Madrid. Esto viene de la época del 70, 80, cuando lo que estudiábamos en el Instituto de Lingüística Guaraní de Paraguay y también en el Instituto Superior de Lenguas, íbamos creando una serie de palabras. Allí tenemos que recordar sin falta a los grandes prohombres de la promoción del guaraní. Yo nunca olvido al doctor Reinaldo Julián de Tula Rosa, que fue el que creó esta gramática que hoy se está ajustando también. Pero que en principio es una gramática muy bien elaborada la que hizo de Tula Rosa. Él no consiguió terminar la parte de la sintaxis, a esa catú, porque ocurrió más no. En la presencia que tú sabías que ya tenía porque era baña de Pucoa, de fonología, ahí que se recordaba de morfología. Mira, hay una envía popeo que estaba con todos los retoques que hoy se le puede hacer, pero es la base de la gramática de Tula Rosa la que nosotros seguimos usando. Y la tenemos en particular, es una institución que promovió desde sus orígenes hasta hoy la gramática de Reinaldo Julián de Tula Rosa. Una cuestión importante entonces es recordar a Pedro Moliniers, ¿verdad? Un gran profesor, un gran promotor de la lengua guaraní por muchísimos años. Aquí está el profesor, creo que está el profesor Ferreira, con él tuvimos la oportunidad de ser por muchos años alumnos de él. Entonces se iban creando palabras, por ejemplo, de Coriacambo de Jarón, de Coriacambo de Bojé, de Coriacambo de Civil. Son todas palabras que fueron creándose a partir de la década 70, 80. Así como en la guerra del Chaco se crearon varias palabras, para decir si ponía al teléfono, curulú a la ametralladora pesada, etcétera, etcétera. En cada tiempo se fueron creando palabras. Hoy en día, un alemán creó el nombre de Internet de guaraní. Comparó Internet con una tela de araña, va a hacer ahí, Nendutí, porque está Nendutí Pejera. Entonces, eso se va creando, se van dando los aportes en la medida que la
la gente usa, que es la palabra. Entonces, muchas veces tenemos que crear. No hay que tener miedo a crear palabras. Todas las lenguas crearon palabras. Hace 50 años, hace 100 años no había Facebook, no había Instagram, no había shopping. Mira, y el guaraní, como toda lengua viva, tiene derecho a crear. Bueno, entonces quiero mostrarles un primer producto. Justamente el 13 de noviembre, antes de ayer, se cumplieron 20 años de haber empezado este gran proyecto de una manera totalmente casual. Esto no estaba previsto, fue simplemente un antojo. Yo buscando datos para un examen que tenía que tomar, hace un día como hoy, un sábado casi a esta hora, en noviembre de 2007 en este caso, y terminé de buscar y como entré a buscar el dato, me apareció Wikipedia. Hay que ver, no me pegué o pico mucha cambia ese, si te digas diciendo, a un guaraní, y nombre entonces, como ya era usuario, que es lo que hice, abrí lo que llama una página de edición y copié y pegué un caso de Pola de Juan. Entonces envié eso, por el apuro ya no pude revisar, pero una semana después, el sábado a la mañana, revisé eso y allí encontré, al poner el nombre del caso, me responde Wikipedia, era Wikipedia en español, me dice, la información que usted busca no existe en Wikipedia. Allá vos, toma tabi, allá voy a ir, allá por a veces ver algo que me iba a saber. Abrí la página de edición, volví a copiar y pegar, puse el título, envié, y allí me respondió una persona, en un correo electrónico, en un mal castellano, que después me enteré que también estaba usando ya un traductor cuando eso, 2007. Bueno, y entonces, esa persona me dice, en el mal castellano, entiendo que usted está tratando de editar una página de Wikipedia en español, pero el idioma que está usando no es español. Moisés, parece que se trata de un idioma que se habla en América y se llama guaraní. Yo soy editor de Wikipedia, puedo ayudar a publicar el artículo, pero explíqueme de qué se trata. Yo sobre la marcha le respondo, efectivamente, guaraní, soy David Galeano, profesor de guaraní. Lo que estoy tratando de publicar es un caso, y recuerdo bien que le puse un cuento ingenuo, sobre fantasmas. Y acá en Paraguay, en guaraní se le dice Pola. Entonces, como la persona que me escribió Hugo.arg, yo pensé que era Hugo y ARG era Argentina. Entonces le respondo yo, Hugo me pone muy contento, un compatriota latinoamericano, pensando que era argentino, un argentino, me ayude. Y entonces yo le envío todo eso y al rato le responde y me dice, lamento mucho informar que yo no soy argentino ni soy de América. Yo vivo en un país muy lejano al suyo, yo vivo cerca de Rusia, yo vivo en Lituania, mi nombre es Saruna Simkus, tengo 17 años, soy editor de Wikipedia. Y entonces envíenme el cuento, se lo traduzcan al castellano. Y ahora la traducción rápidamente le envío. Me dijo él en ese momento, sale entre 5 minutos. Entré y en 5 minutos Miguel estaba allí ya el caso de Pola con un dibujito de fantasma. Además, hoy como dice el bebé de tanga. Bueno, yo feliz de la vida, a Yapoma, a Interiraza, a Cacaoya, a mi tío, a de todo un poco. Y bueno, pasó eso fue sábado, domingo, lunes, martes, él otra vez me escribió. ¿Se ve ya? Ama. Ya me dijo satisfecho. Él me escribe el martes y me dice si tiene 2 más envíeme. Cuando llegue se va, tengo a y en una de esas él me dice, me gusta el guaraní, yo quiero aprender guaraní. Escríbame en guaraní en castellano ahora más. Y comienzo a escribir en guaraní. A Mauricio le llamo yo, la Saruna, la Eizaba, Guacabola, Coape, aquí, a Jainde, te escribo, Comarandú, esta información. Bueno, y ¿qué pasó? Unos días después comienza a escribir en guaraní. Nada de castellano. Ahora ahí se va a libre. Ahí se va arriba, de copa, todo.
Entonces yo sorprendido le digo, si de guaraní digo a guaraní, y él me dice, yo no hablo guaraní. Yo estoy usando un traductor para escribir en castellano. Y lo que quiero que entienda es que todo lo que ustedes ven en la pantalla, así como ustedes están viendo acá, dibujos, imágenes, colores, por detrás son como fórmulas, son como ecuaciones, y yo soy especialista en eso. Entonces lo que yo voy a pedir que en adelante usted me corrija la sintaxis. Si yo escribo mal una oración, dígame dónde y yo voy a corregir. Bueno, así empezó la historia. Allí él me dice, quiero, si usted tiene tiempo, hacer Wikipedia guaraní. Y entonces le digo yo, si no va a ser muy complicado, sin problema. Y entonces la cuestión comenzó cuando él me pasa unas 5 palabras acá, yo le digo, 5 palabras de traduzco, aquí el problema. Y después me dice, pero vamos a seguir traduciendo más, porque sí que entre noviembre de 2007 y enero, el 20 de enero de 2008, llegué a traducir 37.000 palabras y frases. Toda la interfaz de lo que es Wikipedia es una producción mía, de comienzo a fin. Y luego los artículos que se publicaron, hoy en día ya hay otros editores también. Pero todo ese proceso inicial, cuando llegamos a las 60 páginas, él un día me escribe y me dijo, si ahora todos los paraguayos quieren morir, ya pueden morir, porque el guaraní ya no va a morir. Le digo, oye, existe Wikipedia guaraní. El guaraní está guardado. Bueno, esto es Wikipedia. Un segundo. Ahí, ahora sí. Un segundito que está entrando. Ahora. Bueno, esta es la portada de Wikipedia guaraní. Ustedes van a fijarse acá, dice 5.979 cuatiaros huevos. Hoy hemos leído bastante grueso, Wikipedia. Y es información de toda clase. Cuando en enero terminamos esto, y acá está toda una experiencia de terminología. ¿Por qué? Porque todas las palabras que comencé a usar no son ambiguas. En lo que fui creando un término específico para cada situación. No están repetidas las palabras, son 37.000 palabras. Y cuando yo le planteé a ellos inclusive poder usar algo en castellano, los de Wikipedia me dijeron no tiene que ser guaraní. Bueno, por ahí entonces vino la experiencia. Y cuando terminó todo esto, y él me contó a mí, ya está Wikipedia, ya está guaraní, se llama Wikipedia, con la guaraní. Como la D no tenemos en guaraní, usamos la T, y para marcar la esencia guaraní le pusimos una vocal nasal, vocal de Wikipedia, de nasalidad. Acá van a ver ustedes, por ejemplo, en la introducción, en el desarrollo, ustedes pueden ir mirando, y pasó unos días y él me dijo a mí, yo le dije, esto es extraordinario, porque solamente hay 370 lenguas en el mundo que tienen su edición propia de Wikipedia. Según la UNESCO hay más de 6.000 lenguas en el mundo, 6.000, y de las 6.000 solamente 370 tiene su versión propia de Wikipedia. Una es el guaraní, la que vemos acá. Entonces, yo le dije a él, yo no sé, te dije en un comienzo no tengo dinero, no sé cómo te vamos a pagar, le digo. Y no, tranquilo, esto es Wikipedia, acá donación. Y allí pasó unos días y después me escribió y me dice, está bien, Wikipedia ya está, es para los paraguayos que están en guaraní. Pero Wikipedia es internacional. Todo lo que se publica en inglés, en francés, en alemán, en todas las otras lenguas, se tiene que publicar en guaraní. Entonces le digo yo, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo lentamente. Le digo, yo todo mi tiempo voy a tratar de ir haciendo. Y como no había mucha información en 2007 sobre lo que era Internet en Paraguay, muy poca gente usaba que Internet, y yo era uno de esos novatos. Entonces, como no tenía la precisa, le digo yo a él, ¿con quién podemos empezar? ¿A quién le podemos traducir a alguien internacional? Y él me dijo cuando eso, ¿por qué no empezamos
con la persona más buscada del mundo. Todo esto que yo les digo está en el historial de Wikipedia guaraní. A mí me impacté, ¿verdad? Entonces yo le pregunto y me dice, ¿por qué no empezamos por la persona más buscada? Y le digo yo, ¿de quién se trata? Y me dice él, 30 a 40 millones de personas lo buscan a él todos los días. 2008 de enero. Y me dice, John Lennon. Entonces, ¿qué hago yo? Para eso yo tenía que armar mi propio texto, porque en Wikipedia yo no puedo usar textos que ya están en internet, no hay copiar y pegar. Si haya Juan se lleve. Entonces tuve que armar mi texto en castellano y traducir al guaraní. Y a partir de allí, entonces, él publicó este primer artículo que apareció en Wikipedia guaraní sobre un tema internacional. ¿Quién fue en este caso? Y fue John Lennon. Un segundito, les muestro acá. Acá. John Winston Lennon. Esto es lo que ya apareció, repito, ustedes ven acá, a John Lennon en guaraní. John Winston Lennon, Oyecuaveva, John Lennon, Ramón Enecuri, Ara 9, Yacepá, Abril 1940, Petaba, Liverpool, Inglaterra, Retame, Nacicuera, Virabe, Pomatán, Yacuayá, Bebé, Beteñe, Bocacú, Yonaino, Ara, Pegamos, Coijayae. En la Segunda Guerra Mundial, durante un bombardeo, Virabe, Pomatán eran los aviones de los nazis que estaban bombardeando Inglaterra. Y está toda la historia. Esto les invito, miramos a ver la biblioteca con ese va a tener biografía, ahí está Juancito Báez, hay que hacer la biografía, y le pongan ni menos en agua, a ver. Se era jamás nada de tal, ese guapo, y se acaba de no ver la biblioteca, o sea, pero poco. Esta es la historia a la vez de John Lennon y los Beatles, totalmente guaraní. Para después yo parar de guaraní, y acá van a ver ustedes, si ustedes hacen un artículo, ustedes me pasan a mí, o acá el profesor Federico, me pasan a mí y mandamos a local. Esto va a salir al final la publicación con el nombre de ustedes. Allí dice Ojaí, en este caso David Galeano, ¿verdad? Con imagen. Esto que ustedes ven acá, que está pintado en color azul, es también información que ya existe en este momento. Ya acá la mayoría yo puta más guaraní. Por ejemplo, hoy más Inglaterra desde Guá, Pepe, mi amigo Tetea Diaria, Pepe que se llama Pepe, oye, la idea de Inglaterra desde Guá, que yo puta Pepe y Yonaino, ahora Piguamo, Coijá, Segunda Guerra Mundial, ya desde Guá, hoy Madrid, a Pepe, José Tabe, Pepe, no le tenía Marandú, Pepe, mi Pepe, ya desde Guá, hoy Veina, Pepe, esa cultura y que Guá, y bajabe, a Pepe, Winston Churchill. Amamos a hablar de Caraína, pero empezamos a ver a ellos sacar de Bermejaga, a después, porque mi, haga Pepe, quiero que se apete también el baile de ese va. Esto es Wikipedia, allí está Winston Churchill, y un poco de la historia que ya sale acá a la vista. Lo que está en color rojo es lo que todavía nosotros todavía no pudimos cargar, pero vamos haciendo. Normalmente cuando yo suelo pasar es un artículo, una publicación, una biografía, ustedes van a ver siempre que yo uso el color negro y el azul. Y el azul es para que él aloje esto en mí. Yo hago la publicación bilingüe y le paso a él y él quita la parte de guaraní y publica lo que está en guaraní, ¿verdad? Bueno, acá, esta es la primera herramienta. Estamos hablando inicialmente de 37.000 palabras. Hoy hay casi 6.000 páginas, totalmente guaraní. Uno puede buscar acá de todo, puede buscar algo sobre, por ejemplo, doña Máxima Duro, una gran mujer del teatro paraguayo. Yo puedo poner acá Máxima Duro, ahí está, Máxima Duro, acá allá de Sacutuso de Pepe, Yandeya Berecota Marandú, Pecuña Caray de Guaraní, con una serie de datos. Acá ya hay datos sobre Villeta, esto que está en azul. Ya es dato que se dispone, esta Villeta, en la portada. Podemos buscar acá distintos temas, una enciclopedia bastante interesante que cada día se sigue cargando. Cuando hay ahora veo patas páginas, hasta el último día, el fin del mundo y nada. Bueno.
Podemos poner acá, por ejemplo, Bellú, y vamos a encontrar que hay información sobre el Bellú. País Aguarilapú, pero se llama Bellú acá. Y estas son las genialidades de ese Vitaí, que hoy en día tiene poco más de 30 años. Él sigue editando. Editar significa darle la forma, poner imágenes, ordenar la información. Este es un primer producto del año 2007 hasta ahora. Seguimos cargando, y yo particularmente tengo lo que se llama un marco terminológico. Yo uso palabras específicas. Yo uso taba para decir ciudad, digo tetano, Paraguay Netán, Argentina Netán, Uruguay Netán. No pongo tetán Paraguay, tetán Argentina, no. En la sintaxis de guaraní Paraguay Netán. Tampoco escribo Paraguay con la I latina al final, que es la yo escribo Paraguay, porque ese es el nombre correcto, ¿verdad? Entonces, a partir de allí ustedes están viendo toda una serie de cuestiones. Yo uso Arareñoy, por ejemplo, para referirme al nacimiento, o Aramanó, ¿verdad? O Peñoy. Puedo usar Tenapequén para decir departamento. Cosas como esas, yo tengo lo que se llama un marco terminológico, ¿verdad? Por otra parte, el año 2013 hasta el año 2016, con un grupo de traductores también del Ateneo, los que están presentes acá, creo que están unos cuantos, está acá Sabina también, que trabajó en eso. Hicimos un trabajo muy grande. Esto inicialmente con un profesor de la Facultad de Politécnica de La UNA, el profesor Alcides Torres, y el Ateneo. Luego le sumamos a la Secretaría de Política Lingüística y a la Comunidad de Mozilla Paraguay. Pero el trabajo básicamente es un trabajo iniciado por el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. 3 años gratis. Wikipetá son casi 20 años hasta ahora y es gratis. Yo no cobro un solo guaraní por hacer lo que hago allí. Y en esto también el equipo trabajó gratuitamente. Firefox, Aguaratata, Firefox solo, Aguaratata, es la única versión del navegador más usado del mundo. Nosotros creemos que es Google, en el mundo el más usado es Firefox. Bueno, y Firefox, de las 6.000 lenguas que existen, un poco más, solamente se tradujo a 109 idiomas. Y la versión 109 es la versión guaraní. Se tradujo el 99,7%. 0,3% no se tradujo porque es información exclusiva de Mozilla en inglés. Pero todo lo que se tenía que traducir se tradujo y hasta ahora esto se actualiza. Si Mozilla pone una nueva frase, se actualiza. Y esa es una cuestión muy importante. ¿Qué es lo que nosotros conseguimos? Tanto con Wikipetá, cuando en el 2007 me preguntaba sobre una 5, ¿es necesaria la guía del guaraní? Y es necesaria son esas vocales con las tildes, como la de la N, yo le decía que sí. Y cuando le preguntamos a Mozilla, también le dijimos que sí. ¿Y qué hizo Mozilla? Ustedes ven acá bien grande la guía, correctamente escrita, las vocales nasales también. Esto ustedes pueden descargar, esto está totalmente guaraní. Para que dijiste que está en el guaraní. Esto es para guaraní, hablante para la lengua guaraní, ¿verdad? Así como que entra inglés, inglés solamente inglés. Para que entra francés, francés. En el caso nuestro, tenemos esto acá. Esto pueden descargar en su computadora, no les afecta nada, así como pueden descargar cualquier versión. Cada que tuvimos aquí, pueden descargar a una notebook, pueden descargar en su celular. Está la versión para Android. Acá, 67.000 palabras se tradujeron, evitando lo que dije las ambigüedades. Allí es una cuestión muy importante tomar en cuenta eso. Hay un diccionario con 67.000 palabras que tiene solamente la traducción de Firefox guaraní. Y tratamos en mucho de que coincida la terminología de Wikipetá con la terminología de Firefox. Firefox tiene más palabras, tiene más frases. Y muchas de ellas se tradujeron directamente del inglés al guaraní y otras del castellano al guaraní. Acá, por ejemplo, nos encontramos con algunas cosas que analizamos en su momento y dijimos no es lo mismo. Pestaña es copiada, pero la pestaña que vemos acá, esto que ven ustedes, esto más esto, estas son todas pestañas. Entonces, esto como son tendas, le llamamos tendaiqué, o yo tendaiqué. Toda la palabra tendaiqué quedó para decir pestaña informática.
se dan cuenta. Cosas como esas se incorporaron acá. Y bueno, este es el segundo. Les muestro el tercero que estaba acá, el profesor Ferreira y otra gente más que estaba trabajando, me parece muy interesante. Es el famoso traductor de Google. Google hizo el pedido. Recuerdo que me habían escrito en una oportunidad diciéndome, bueno, tenemos interés, era una licenciataria de Google en Argentina, tenemos interés de que Google funcione también en guaraní, todo el mundo pide guaraní a cada rato, nos decían, entonces nosotros queremos tener la versión en guaraní del traductor, y el compromiso fue de traducir una cantidad mucho mayor de palabras. Ustedes hoy en día pueden entrar y esto ya hace la traducción prácticamente sin inconveniente. Yo uso siempre una frase así muy sencilla, donde por ejemplo allá hay un problema sintáctico cuando en castellano todo varía al final. Yo digo camín, o, camín, as, camín, a. En guaraní es a, guatá, re, guatá, o, guatá. Hay prefijos, en castellano hay sufijos. Bueno, entonces esto ya hace, no es solamente poner palabras y traduce palabras, hace una traducción sintáctica. Y yo pongo acá, por ejemplo, claro, estoy hablando de un proceso experimental, creo que está en un 65% en este momento, seguramente el profesor Ferreira le va a indicar mejor, pero hace esto que ustedes ven acá. Él traduce ya directamente al castellano, y vean ustedes, yo escribí Pella Bogotá, y inclusive tenemos la versión ya del audio. De acá directamente, yo puedo traducir a cualquiera de los idiomas en lo que funciona, en este caso, a ver, no sé qué idioma, Aymara, esto es en Aymara, acá el idioma de al lado, de los bolivianos. Así se dice Pellaguagua está en Aymara. Podemos buscar una lengua más, ya para terminar. Ustedes vean, por ejemplo, voy a ver si está acá el famoso tema del inglés. FG, HI, J, acá está, inglés. Entonces le damos inglés y allí ya tienen la versión. O sea, cualquiera puede ir con un celular en la mano, ir a España y escribir Pellaguagua y automáticamente ya le traduce el traductor. O si de allí toman un avión y van a Miami, a Nueva York y ponen otra vez Pellaguagua y ya dice este doc. Y podemos ir acá al lado nuestro, ¿verdad? Que todos ustedes conocen, solamente para, repito, esto darle el final, lo busco acá, por ejemplo, ponerle acá portugués, y van a ver ustedes, en este caso, a ver un poquitito, por acá no está, acá, yo le doy portugués, y allí está. Ahí está. Tengo que colar por ahí, nada, pero tengo que mantener algo más. Bueno, esto ya está funcionando. Para que ustedes se den cuenta, hay un trabajo muy importante donde se usa mucho lo que tiene que ver con la terminología. Una cosa es traducir textos cortos, traducir poesía, traducir literatura, traducir libros, pero otra cosa es hacer este tipo de traducciones. Y creo que lo más desafiante en este momento es esto que está acá. El ChatGPT guaraní. Estamos trabajando con la ayuda del ingeniero Miguel Gaspar, una persona muy importante, y hoy día, yo en la medida de tiempo que tengo, destino prácticamente una media hora diariamente a cargar el ChatGPT con información diaria. Por ejemplo, yo puedo poner acá Amabapa, ya que lo recordé recién. Esto le pregunto en guaraní, tienen que poner, tienen que poner el ChatGPT guaraní, y ustedes le ponen acá la pregunta Mapa Pedro Moliniers. Bueno, y entonces allí le damos la orden de búsqueda a Euge Cañandé, Mambo Cañandé guaraní. Esto que hace hoy inteligencia artificial es un proceso todavía incipiente, todavía no puedo opinar, en el PP le echamos a esa Mambo Cañandé PM. Abre rombo ahí, un segundito, Mambo Cañandé, a ver.
Ahí personas era Pedro Moliners, Tenares de Camba, Baje Poná, o iba a mover contexto, historia, cultura, música. Ande eco ape era na se ve maiteado. Y Catuña me hizo eco ape, a mover era a ella se casaba de luego, a como Baima, y mandé ahora, ni es el pa. Todavía le falta vocabulario. Y es lo que se hace, se le va cargando, se le va ajustando. Esa es parte del proceso que hoy en día nosotros tenemos ya desarrollado en lo que es el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Así que esto es lo que quería compartir con ustedes y si no sé si hay alguna consulta, algún comentario, voy a dejar por acá. Hoy el tema de PM hasta ya hasta por el tiempo que